Las paredes del harén estaban teñidas de rojo, ya no por los brocados de seda que antaño filtraban el sol del este, sino por la sangre de doncellas que gritaban sin voz. Uno a uno, los cuerpos se entumecían bajo la mirada pétrea de un hombre que en otro tiempo había sido venerado como divino. Las odaliscas que quedaban temblaban al sonido de los grilletes, donde antes bailaban con címbalos. Allí, donde el placer se había erigido como culto imperial, ahora reinaba el tormento. El emperador Qasim V, heredero del estirpe del oro y el incienso, contemplaba las ruinas de su propia alma, sin darse cuenta de que ya no era un hombre, sino un espectro. La corte murmuraba, los eunucos huían, y los sacerdotes callaban, todos rendidos a la locura de un soberano que confundió la pasión con el castigo. Qasim nació bajo un eclipse, señal que los astrólogos interpretaron como un mal presagio. Hijo de una concubina que murió durante el parto, fue criado lejos de la mirada del emperador anterior, su padre, y moldeado en silencio, en los pasillos húmedos de las cocinas y las habitaciones de los sirvientes. Cuando finalmente fue reconocido como heredero, su adolescencia ya estaba marcada por una extraña melancolía. No reía, no lloraba, solo observaba, con una atención que hería. Los tutores intentaron enseñarle poesía, pero él se aferraba a los castigos descritos en las epopeyas. Fue en el harén donde encontró lo que él llamaba el escenario de lo real, donde las emociones femeninas, entre fingidas y sinceras, lo fascinaban y lo confundían. Cuando ascendió al trono a los 27 años, tras el repentino envenenamiento de su hermanastro, muchos vieron en él a un soberano sensato, callado y disciplinado. Y de hecho, Qasim administraba con eficiencia los ejércitos y cosechaba victorias con el acero. Pero su corazón permanecía encerrado en un tiempo anterior, en un miedo mal enterrado, el abandono de la infancia. Para él, el amor era un campo minado y el afecto una trampa. Aún así, ordenó reformar el harén ampliando sus alas, convocando a mujeres de las provincias más lejanas, creando un universo cerrado y perfecto. Al público decía que era para contemplar la belleza, pero en las sombras el verdadero motivo se formaba como pus bajo la piel. Su error comenzó con una pasión. Helia, una bailarina de Sitia, con ojos grises como el hielo en invierno. Ella no le temía, bailaba para él con desdén y atrevimiento, decía frases descaradas en los momentos más inapropiados. Qasim se vio desarmado. Por primera vez deseó amar, no poseer, no mandar, sino amar. Y Helia lo rechazó. Con una leve sonrisa le dijo que solo se entregaba a lo que no podía dominar. Ese momento se convirtió en una grieta irreparable. Qasim confundió el orgullo herido con la justicia. Rechazado, vio en la negativa una conspiración y en la libertad de Helia una traición a su poder imperial. Así comenzó la transformación. Ordenó castigos leves, luego interrogatorios, luego la construcción de cámaras secretas en los subterráneos del harén. Los arquitectos pensaban que eran almacenes, pero él mismo supervisaba los instrumentos que allí se guardaban. Las mujeres, antes elegidas por su gracia, pasaron a ser probadas por su resistencia al dolor. La danza dio paso al silencio, la música a gritos ahogados, la belleza a la deformidad. Qasim caminaba entre sus víctimas como un juez entre pecadores, convencido de que extirpaba la falsedad de la pasión. Su imperio, poco a poco, se silenciaba, pero nadie se atrevía a enfrentarse a él. Mientras la ciudad perdía a sus hijas y el palacio se llenaba de cadáveres perfumados, Qasim se recluía en solitarias oraciones. Convencido de que estaba llevando a cabo una purificación, comenzó a escribir las Escrituras del Corazón, un tratado sobre el amor como enfermedad del alma. Ordenó que todas las concubinas aprendieran a leer y escribir para recitar sus textos. Quien se negaba, sangraba. Helia, incluso en cautiverio, nunca suplicó. Eso lo volvía loco. En el fondo, deseaba que ella gritara, porque un grito significaría que por fin lo había sentido. Pero ella moría poco a poco, en silencio, y con ella
la última chispa de humanidad en el trono de Qasim V. Qasim comenzó a aparecer menos en público. Los ministros solo lo veían de refilón, arrastrándose con pesadas túnicas, con los ojos hundidos y los labios murmurando versículos de su tratado. La capital comenzó a sospechar. ¿Dónde estaban los bailes, las fiestas lunares, los festivales de la cosecha? Todo había cesado. Los impuestos aumentaban y los cuerpos desaparecían. Algunos jefes provinciales comenzaron a comentar que el harén estaba maldito. Se decía que Qasim oía voces, hablaba con Helia, incluso después de que su cuerpo desapareciera entre las cenizas del jardín interior. Una cremación silenciosa, realizada bajo la noche, sin testigos. Las mujeres que quedaban, reducidas a sombras humanas, comenzaron a comunicarse con símbolos ocultos, señales talladas en las paredes con las uñas, pequeños fragmentos de poesía escondidos en las almohadas. Una de ellas, llamada Rané, encontraría en las palabras la única arma contra el olvido. A pesar de estar mutilada, se negaba a enloquecer. En el harén, ahora llamado las salas de la purificación, Rané se convirtió en la memoria viva del dolor. Qasim la observaba con creciente curiosidad. Su resistencia era una provocación, pero él no sabía que, fuera de los muros del palacio, todavía se la recordaba como la hija de un general. Mientras tanto, el gran visir, Rashid, libraba una guerra silenciosa. Sabía que el imperio se derrumbaba desde dentro. Las fronteras comenzaban a sufrir invasiones esporádicas y la moral del ejército decaía. Pero cualquier intento de diálogo con el emperador era recibido con citas de los escritos sagrados de Qasim. Rashid intentó infiltrar sirvientes en el harén, pero ninguno regresó. Finalmente, envió a un joven eunuco alfabetizado llamado Idris, que fingió lealtad al nuevo culto del corazón. Idris consiguió acceder a Rané, y a través de ella obtuvo pruebas escritas del horror, nombres, fechas, formas de tortura. Los pergaminos fueron cosidos dentro de cortinas y enviados al visir. Sin embargo, antes de que Rashid pudiera actuar, Qasim descubrió la traición. Idris fue ejecutado en la plaza pública como corruptor del alma femenina. El espectáculo fue de una violencia inesperada. Por primera vez, el pueblo vio el rostro del emperador sin velos. Pálido, marcado por profundos surcos, con ojos inhumanos. Hablaba como un sacerdote, pero actuaba como un carnicero. El pueblo se estremeció, y el miedo se apoderó de la ciudad como una plaga silenciosa. En las madrugadas se oían gritos procedentes del palacio. El harén, otrora símbolo de lujo, era ahora una torre de horror que proyectaba sus sombras sobre toda la capital. Rashid comprendió entonces que Qasim no podía ser derrocado por medios comunes. Era amado por parte del ejército, especialmente por aquellos que se alimentaban del fanatismo. Intentó entonces construir un cerco político. Convocó a antiguos líderes religiosos, eruditos del imperio e incluso a poetas. Comenzaron a circular por las tabernas y los mercados versos enigmáticos que insinuaban el horror oculto bajo el trono. Pero Qasim reaccionó rápidamente. Ordenó que se registraran todos los libros, que los versos no autorizados se consideraran blasfemia y que todas las palabras se midieran según el Código de la Pureza. Se reforzaron los muros del harén. Ordenó instalar espejos por todas partes para que la verdad se reflejara en los rostros de las impuras, decía. Las concubinas eran obligadas a dormir de pie, con las manos atadas. Cada mes se celebraba una nueva liturgia de la purificación. Las paredes internas fueron revestidas con hojas de los manuscritos de Qasim. Al caminar por los pasillos, solo se oía el chirrido de las cadenas y los susurros de las que aún sobrevivían. Aún así, Rané persistía. Sus ojos, más que sus palabras, eran un desafío, y Qasim comenzó a soñar con ella.
no como mujer, sino como jueza. Una de esas noches, Qasim se despertó bañado en sudor. Había soñado con Helia y Rane juntas, sosteniendo una balanza de huesos. Un lado pesaba el amor, el otro el castigo. Se despertó gritando, todo el palacio lo oyó. Ordenó que se quemara el jardín, mandó matar a los pájaros que cantaban al amanecer. Quería silencio, pero era en su interior donde el grito sonaba cada vez más fuerte. A partir de ese momento, comenzó a recitar los nombres de las mujeres muertas antes de dormir. Lo llamaba el recuento de los justos. Los escribas estaban obligados a anotar cada nombre con tinta roja en pergaminos nuevos. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía: la pureza solo se alcanza recordando el error. Pero él era el error y el imperio la víctima. El imperio, antes vasto y respetado, comenzaba a desmoronarse por los bordes. Los gobernadores locales se negaban a enviar tributos, las carreteras eran peligrosas y los bandidos aparecían donde antes había orden. Los mensajeros desaparecían entre provincias. Los rumores de insurrecciones brotaban en el norte y un grupo de desertores formó una hermandad llamada los Hijos del Silencio. Predicaban que el emperador estaba poseído y que la sangre del harén clamaba venganza. Qasim, sin embargo, parecía ajeno a la realidad geopolítica. Estaba más preocupado por una mancha invisible que decía ver extendiéndose por las paredes del harén, una mancha que solo él podía ver. Convencido de que el imperio estaba enfermo por culpa de las mujeres que fingían amor, Qasim declaró que ninguna unión entre un hombre y una mujer debía tener lugar sin pasar por un tribunal de pureza sentimental. Se suspendieron los matrimonios civiles. Las parejas eran llevadas a salones del palacio para ser probadas. Las preguntas eran demenciales. ¿Alguna vez has mentido por amor? ¿Alguna vez has deseado a alguien fuera de tu compromiso? ¿Alguna vez has imaginado amar sin poseer? Los que dudaban eran castigados, marcados o enviados a trabajos forzados. La ciudad comenzó a callarse aún más, no por respeto, sino por miedo. El hambre llegó como resultado inevitable del caos. El campo ya no producía, los impuestos desaparecían por el camino. Qasim, en su delirio, ordenaba distribuir sus escrituras en lugar de trigo. El alma saciada es más grande que el cuerpo alimentado, decía. Los monjes que discrepaban eran silenciados. El culto al amor torturado se convirtió en oficial. Comenzaron a aparecer altares con efigies de ella. Su imagen con los ojos vendados y el corazón en la mano fue pintada en las vidrieras de la catedral central. Qasim creía que la había convertido en símbolo de redención, pero a los ojos del pueblo era el retrato del martirio. Rane, sobreviviendo en silencio, comenzó a tejer un plan con otras concubinas. Utilizando restos de seda e hilos de cabello, crearon un alfabeto secreto. Escribían en los pliegues de las vestiduras, en velos, en pañuelos, pasando información unas a otras. Sabía que no sobrevivirían mucho más tiempo, pero su nombre, su dolor, su verdad tenían que escapar. A través de un sirviente ciego, lograron enviar uno de esos pañuelos a Rashid Amar. Dentro había un único verso bordado: el espejo ya no muestra al hombre, sino al monstruo. Eso fue suficiente para que el visir decidiera que era hora de actuar. Rashid reunió a los últimos aliados que le quedaban, jefes militares que habían perdido a sus hijas, médicos que habían atendido a las concubinas heridas e incluso un antiguo verdugo retirado que se había negado a cumplir órdenes recientes. Decidieron que el derrocamiento no sería militar, sería simbólico, una humillación pública, una ruptura del aura sagrada del emperador. Era necesario romper la imagen, no el cuerpo. Para ello, Rashid recurrió a un antiguo plan, la exposición de la verdad a través del arte. Consiguió infiltrar en el palacio a un joven pintor, Adnan, presentándolo como devoto de las escrituras imperiales.
Adnán comenzó a retratar a Casim y a las mujeres del harén, pero sus pinceladas ocultaban mensajes cifrados. Cada lienzo era un grito. En los ojos de Casim pintaba vacíos, en las manos de las concubinas códigos, en las cortinas pequeñas manchas que formaban palabras: perdón, miedo, sed. Casim, enloquecido, lo veía como un elogio. Decía que Adnán captaba la esencia del dolor purificado. Cuando le pidió que pintara una escena de la redención de Helia, Adnán aprovechó para retratar el momento del rechazo. Ella de pie, íntegra, y Casim arrodillado, deforme, suplicando. La obra se exhibió al público durante una ceremonia. El pueblo la vio y la comprendió. La imagen circuló, reproducida en panfletos y murales. Por primera vez, el emperador parecía vulnerable. Esto causó un impacto inmediato. El ejército, al ver al ídolo desfigurado, comenzó a dudar. Parte de él desertó. La élite religiosa quedó dividida. Los más ancianos, horrorizados por lo que se había hecho con el culto, rompieron el silencio. Comenzaron a quemar copias de las escrituras de Casim en las plazas. Era el principio del fin. Pero dentro del harén, el infierno aún ardía. Al enterarse de la repercusión del cuadro, Casim no castigó a Adnán, sino que lo obligó a pintar más. Quería demostrar que había sido malinterpretado. Le ordenó que retratara a Rane siendo coronada como sacerdotisa de la redención. Rane, al ver el lienzo, solo escupió. Por primera vez en años habló: la mentira tiene corona, pero no trono. Casim, furioso, la arrastró por el pasillo central del harén. Delante de todas, le arrancó el velo que llevaba y mostró sus cicatrices al mundo. Pero fue en ese momento cuando Rane se rió. Una risa débil, pero inmensa. La risa que resuena en los locos y en los justos. Y Casim retrocedió. Por primera vez, dudó. Esa risa lo persiguió durante las noches siguientes. En sus sueños ya no veía sangre, sino espejos, y en todos ellos el reflejo de un hombre que nunca existió. Casim comenzó a hablar solo con frecuencia. Se despertaba en mitad de la noche y recorría los pasillos del harén como un condenado, con antorchas encendidas en ambas manos, murmurando los nombres de las mujeres muertas como si fueran oraciones. Dejaba flores en las puertas de las celdas, susurraba perdones al viento y gritaba órdenes de ejecución en el mismo aliento. Las concubinas que aún quedaban ya no le temían lo que él aún podía creer. Porque ya no era la crueldad lo que las mataba, sino la fe enfermiza que él depositaba en su propio delirio. El palacio, que antes resonaba con música y lujo, se convirtió en una tumba de mármol húmedo. El perfume de las flores fue sustituido por el olor metálico del óxido y el incienso quemado. Los eunucos desaparecieron, los sirvientes se refugiaron en las salas inferiores, incluso los guardias comenzaron a abandonar sus puestos y a desaparecer sin dejar rastro. Otros dormían con los ojos abiertos, temerosos de que el propio emperador les pidiera confesiones. El trono de Casim, ahora cubierto por velos, se había convertido en símbolo de un imperio en negación de sí mismo. En sus escritos más recientes, Casim afirmaba haber hablado con Helia en sueños. Decía que ella le había revelado el último rito, un ritual para alcanzar la trascendencia del amor. Creía que, al unir el dolor de todas las mujeres a su propio sufrimiento, sería elevado a la condición de amante eterno, el guardián de la verdad sentimental. El plan era simple y demencial: sacrificar a todas las concubinas restantes en un solo acto,
en el centro del harén, mientras recitaba los nombres de las muertas y ofrecía su propia sangre como sello definitivo. Para ello, mandó construir un altar circular en el corazón del harén, llamado el vientre de la verdad. Rane, aunque exhausta, se dio cuenta de que el fin se acercaba. Consiguió convencer a 2 concubinas más jóvenes para que la ayudaran. Con fragmentos de espejos y telas empapadas en aceite, prepararon antorchas improvisadas. El objetivo no era huir, sino convertir el propio harén en el escenario del último acto, la denuncia. En la madrugada del sacrificio, prendieron fuego a las cortinas de los pasillos y rompieron las ventanas selladas. Las llamas se elevaron rápidamente, tiñendo el cielo de la capital de un rojo grotesco. El pueblo se despertó con el olor a humo. Rashid, al ver el incendio, entendió la señal. Era el momento de tomar el palacio. Qasim, al ver el fuego consumir sus sagrados pasillos, cayó de rodillas. No lloró, sonrió, gritó que Elia lo llamaba. Caminó hacia el altar en llamas, arrastrando una espada ceremonial. A su alrededor, las concubinas corrían o caían. Rané, de pie con el rostro cubierto de hollín, lo observaba. Qasim se detuvo frente a ella, levantó la espada, pero le tembló la mano. Rané susurró: «Si me matas, me eternizas. Si me perdonas, te condenas». Dejó caer la espada. Y entonces, por primera vez, cayó al suelo no como rey, sino como hombre. Rashid entró en el harén en llamas con guardias leales. Encontraron a Qasim arrodillado, desnudo, con las manos extendidas hacia el fuego, murmurando: «Lleváoslo todo, menos su nombre». Lo sacaron en silencio, sin gritos, sin resistencia. El pueblo presenció la marcha de un emperador derrotado por su propia alma. No fue necesaria ninguna insurrección. El mico que lo sostenía se había derrumbado. Las mujeres, por fin, fueron liberadas. Rané sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Sus palabras habían sido entregadas al mundo a través del dolor. El harén fue demolido. En su lugar se construyó una biblioteca. Los manuscritos de Qasim se guardaron en una ala separada, sellada, con la advertencia: leer con el alma en alerta. Adnan pintó, por fin, su última obra, el rostro vacío del amor. El retrato de Qasim no tenía ojos ni boca, solo una mancha espesa donde antes había un rostro. La pintura permaneció oculta durante años, hasta que fue expuesta en una sala de justicia. Muchos decían que quien la miraba durante demasiado tiempo sentía que algo se rompía dentro de sí. La corte proclamó el fin de la dinastía imperial. Un nuevo consejo pasó a gobernar. Pero los ecos del horror no cesaron. Las madres de las desaparecidas, las hijas marcadas por la herencia del miedo, continuaron cantando canciones sobre el harén. Canciones tristes, que hablaban de belleza y dolor entrelazados como serpientes. El nombre de Qasim se convirtió en tabú. En las escuelas, su historia se enseñaba solo como un símbolo, pero en las pesadillas del pueblo, él aún caminaba entre velos, buscando lo que nunca encontró: el amor sin espejo. Qasim se mantuvo con vida, no por misericordia, sino por necesidad. El consejo quería exponer su juicio públicamente. Durante semanas permaneció encerrado en una celda subterránea desde donde se oía, a lo lejos, la reconstrucción del palacio. No recibía periódicos, no sabía nada del nuevo régimen. Lo alimentaban con pan seco y agua, y sus ojos se perdían entre las grietas de la pared, como si Helia aún viviera allí. Una vez, un guardia lo oyó decir: «Ella todavía me espera», en el espejo. Sus manos, antes marcadas con anillos de oro, estaban cubiertas de costras secas. Su cabello, antaño perfumado, era ahora una maraña de canas empapadas de silencio. El juicio comenzó una mañana nublada bajo la mirada de una multitud. Qasim
Fue conducido a la plaza central esposado y envuelto en harapos. Cuando el pueblo lo vio, hubo un instante de asombro, no por compasión, sino por el reflejo. Era solo un hombre común, destruido. No había ningún monstruo visible. Las madres lloraban por las hijas que nunca regresaron. Las mujeres mayores apretaban los nombres de las desaparecidas en sus manos como medallones. Raneh estaba presente. Sentada entre los jueces, cubierta con velos oscuros, permaneció en silencio. Cuando Qasim la vio, bajó la mirada. Lo sabía. Ya no podía vencerla. El tribunal enumeró los delitos: asesinato, tortura, secuestro, profanación del orden imperial, destrucción del tejido civil. Pero lo que más pesó fueron las palabras de las supervivientes. Una de ellas, con voz ronca, dijo: «No solo nos mató con dolor, nos mató con promesas». Otra, coja, declaró: «Prefería los gritos a las sonrisas que nos dedicaba después». Cada frase era una flecha en lo que quedaba de la imagen del emperador. Cuando llegó el turno de Raneh, ella solo extendió un trozo de seda manchado de sangre, el pañuelo que había bordado en el harén. El juez le preguntó si deseaba decir algo. Ella respondió: «No, ya está todo dicho». Qasim no se defendió. Cuando le preguntaron si deseaba hablar, respondió: «Todo lo que hice lo hice por amor». Hubo risas y asombro. Un anciano del público gritó: «¿El amor de quién, desgraciado?». Y el emperador solo bajó la cabeza. Su mirada vagaba por una realidad que nadie más veía. Parecía buscar, en el suelo o en el cielo, algún rastro de lo que había sido. Pero no quedaba nada. Su palacio había quedado reducido a una biblioteca, su linaje extinguido, su nombre maldito, su diosa silenciosa, su rostro irreconocible. La sentencia no fue la muerte, fue el olvido. Decidieron que Qasim sería encerrado en un monasterio en lo alto de las montañas frías, donde no habría espejos, ni voces, ni historias. Sería mantenido con vida por guardianes mudos, y el único sonido que oiría sería el del viento. Así cumpliría la penitencia que nunca habría elegido: sobrevivir a su propia ruina. Cuando se lo llevaron, no se resistió, solo repetía: «En el silencio ella habla, en el silencio ella me ama». Fueron sus últimas palabras antes del exilio. Años más tarde, una tormenta destruyó parte del monasterio. Enviaron monjes para comprobar los daños. Encontraron la habitación de Qasim intacta. En el suelo había marcas circulares dibujadas con su propia sangre seca. En el centro, el nombre Helia, repetido cientos de veces, y en la pared, escrita con carbón, la frase: «El amor es el espejo más grande, y él me lo rompió». No había ningún cuerpo, solo una túnica doblada sobre la cama y un espejo roto en el suelo. Algunos decían que había huido, otros que el viento se lo había llevado. Pero la verdad, como todo lo que rodeaba a Qasim, era una herida sin cura. La gente comenzó a contar historias. Algunas madres decían que sus hijas soñaban con Qasim de pie en medio del harén, pidiendo perdón con un ramo de espinas. Otros decían que vagaba por las noches, susurrando versos a mujeres solitarias. El miedo se transformó en mito, y el mito en maldición. En ciertas regiones no se pronuncia el nombre Qasim después del atardecer. Raneh, por su parte, se convirtió en símbolo de resistencia. Viajó por pueblos contando, sin palabras, lo que había vivido. Sus ojos, más que cualquier discurso, enseñaban que el amor sin libertad es solo otra forma de prisión. A finales de ese año, nació una niña en la capital. La llamaron Helia, no por homenaje, sino por venganza. Su madre juró que sería libre, invulnerable a los reyes y sus castillos sentimentales. Era la señal de que el ciclo se había roto por fin, pero que la memoria aún ardía. Porque hay tragedias que no terminan con la muerte, terminan con el silencio que dejamos atrás.
En la eterna soledad de las montañas frías, el tiempo dejó de existir para Qasim. Nadie sabía si aún respiraba o si lo que quedaba era solo la sombra del hombre que había sido. Pero en las noches de viento cortante, los monjes decían oír susurros de oraciones donde no había boca, y en las mañanas de niebla encontraban pétalos quemados frente a la celda vacía. Algunos decían que el emperador se había convertido en viento, otros que ahora era una maldición viviente, condenado a vagar como el eco de sus propios delirios. Pero Rane aún vivía. Nunca volvió a pronunciar el nombre de Qasim, pero lo llevaba en los ojos. Se convirtió en vagabunda y consejera silenciosa en conventos y escuelas. Donde veía a una mujer silenciada, allí se quedaba. Donde veía a una niña herida, le tendía la mano. Llevaba consigo un pequeño espejo roto, regalo de una de las concubinas que no sobrevivió. Era todo lo que le quedaba del harén, y cada vez que lo miraba, no se veía a sí misma, sino a todas las demás, que no pudieron escapar. Una vez, una joven le preguntó por qué no destruía ese espejo. Rane respondió, porque muestra lo que los ojos olvidan, y añadió con un hilo de voz, el amor, cuando está aprisionado, se convierte en un cuchillo. Esa noche la niña rompió los poemas que había escrito para un hombre que la quería sumisa. Fue la primera liberación de muchas. La semilla del dolor se había convertido en semilla de conciencia. Y en cada ciudad por la que pasaba Rane dejaba ese rastro, el de la cura lenta pero firme. El imperio, reorganizado como república, instituyó el Día de las Voces Quemadas, en memoria de las víctimas del harén. No era un día festivo, era un día de silencio, sin discursos, sin fiestas, solo velos negros en las ventanas y luces apagadas al caer la noche. Era la forma de recordar que no todo el horror debe contarse con palabras, algunos deben sentirse como ausencia. Y en el centro de la nueva capital se erigió una estatua de bronce sin rostro con un espejo roto en las manos. No tenía nombre para que cada mujer pudiera ver allí su propio reflejo. En su vejez, Rane regresó a lo que quedaba del antiguo palacio. La biblioteca ya no olía a sangre, sino a papel mojado y velas. Se sentó frente al ala prohibida. No entró. Solo dejó el espejo roto frente a la puerta sellada y escribió con tinta roja en la pared. No queremos venganza, queremos que nunca se repita. Después de eso, nadie volvió a verla. Dicen que se retiró a un pueblo lejano y murió en silencio, como había vivido. Pero otras juran que aún recorre el mundo, escuchando sin hablar, recordando sin castigar. El nombre de Qasim desapareció de las monedas, de los libros infantiles, de los murales oficiales, pero nunca del inconsciente colectivo. Donde haya un hombre que confunda el amor con posesión, allí vive él. Donde haya una mujer silenciada por miedo a ser libre, allí se proyecta su sombra. Y cuando alguien intenta construir un nuevo palacio sobre el deseo de otro, las campanas de la ciudad suenan en silencio y el espejo del harén tiembla en su base. Así, el hombre que intentó moldear el amor con garras terminó como todos los que confunden la pasión con el poder, desnudo, olvidado y reflejado solo en las grietas que dejó. Su tragedia no fue solo la ruina de un imperio, fue el reflejo deformado de lo que sucede cuando un corazón se convierta en una celda y el amor en una sentencia.